¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a comentar todo lo que está sucediendo en Cataluña a raíz de la sentencia del famoso proceso que hemos tenido, que se hizo pública el pasado 14 de octubre. Hablaremos de las reacciones, no solo de los radicales independentistas que ya hemos visto, y la brutal violencia, porque no tiene otro nombre, y la opresión hacia los ciudadanos que allí viven y que por supuesto son los que no piensan como ellos. Pues hablaremos de todo esto. También comentaremos la actitud del gobierno que al presidente en funciones, Pedro Sánchez, pues yo creo que este tema le ha desbordado y se le ha ido totalmente de las manos. Igualmente valoraremos las reacciones de los distintos líderes políticos y por supuesto comentaremos pues también las opiniones de los ciudadanos. Pues hablaremos, como les decía, este va a ser el tema principal del programa de hoy, pero también, y estando en la época que estamos, hablaremos de las elecciones generales del 10 de noviembre y de cómo va a influir, si pensamos que puede influir, esto en la campaña y en los resultados electorales del día de las elecciones. Pues bueno, pues para hablar de este importantísimo asunto, porque es muy importante todo lo que está pasando. Me acompaña Pedro Muñoz Abrines. Él es abogado y portavoz adjunto segundo del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. Señora Abrines, Pedro, encantada de compartir esta tertulia, este ratito de tele con usted. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, yo estoy muy preocupada con lo que está pasando en Cataluña, muchísimo. Bueno, yo creo que estamos preocupados todos los españoles hemos visto qué es lo que está pasando en Cataluña y cuál ha sido la reacción a una sentencia que podrá gustar más o menos, pero que en todo caso es legítima y que... Vaya por delante que a mí no me gusta, ¿eh? Yo sé que, y lo acepto, que hay que acatar las sentencias, a mí no me gusta la sentencia en determinados puntos. Bueno, la sentencia... yo como siempre he creído que uno de los pilares fundamentales de un Estado democrático es la separación de poderes y por lo tanto como yo formo parte de un legislativo no me parece apropiado entrar a valorar una sentencia del Poder Judicial y menos del Tribunal Supremo. Pero es verdad que desde el punto de vista de un ciudadano más, pues hay alguna cuestión que te puede llamar la atención. Desde el punto de vista técnico yo creo que la sentencia no se puede reprochar casi en ningún aspecto. Yo lo que tengo dudas es la interpretación de los hechos, sobre si lo que ocurrió en Cataluña fue una ensoñación, como dice la sentencia, o realmente fue un intento real, tangible, de conseguir la independencia. Yo creo que estamos más en lo segundo que en lo primero, ¿no? Yo creo que lo intentaron. Yo creo que cuando aprueban una ley de transitoriedad para llegar a la República, y eso se hace a través de una institución como es el Parlamento catalán, yo creo que eso no es una ensoñación. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que lo importante es que el proceso fue ejemplar, el juicio creo que fue perfecto, y que en todo caso han sido condenados a 13 y 12 años de cárcel la inmensa mayoría de los afectados, y por lo tanto yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. Y lo preocupante es la reacción que ha habido en Cataluña por ciertos sectores vinculados al independentismo. Sí, pero hay un matiz que yo, por supuesto, comparto totalmente lo que acaba de apuntar con respecto a la sentencia, pero hay otro punto en el que yo tampoco estoy de acuerdo, y es que pidiendo la Fiscalía, como estaba pidiendo, que no salían de la cárcel sin cumplir el 50% de la pena, esto no se haya recogido en la propia sentencia y tal como intuimos la mayoría de los españoles, luego a ver qué pasa, pero tal como intuimos, lo probable es que salgan mucho antes los Jordis para Navidad. Bueno, ya veremos cuál es el tiempo que pasa cada uno. Es verdad que algunos que tenían una condena más pequeña pues saldrán relativamente pronto, pero bueno, Junqueras tiene 13 años de condena, ha cumplido 2, todavía le quedan unos cuantos. Sí, pero saldría en febrero del 21. Bueno, ya veremos, pero ojalá. En todo caso, lo de la aplicación de la sentencia es una cuestión muy técnica. Yo antes de la sentencia yo ya había escuchado a algún que otro jurista y algún otro juez planteando que la aplicación de ese criterio de garantizar un cumplimiento efectivo del 50%, que iba a ser difícil de
de aplicar por cómo está concebida la ley, ¿no? Y por lo tanto yo creo que lo importante es que seamos conscientes de que desgraciadamente tenemos un Código Penal que en esta parte está muy condicionada por una visión muy antigua de lo que es un golpe de Estado, ¿no? Pensando o identificando que un golpe de Estado tiene que ser con pistolas y que tiene que ser con extrema violencia. Y creo que a día de hoy existen otros mecanismos y otras maneras de poder conseguir el mismo objetivo, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es llevar la propuesta correspondiente para modificar el Código Penal y que no sea necesario tener en cuenta todos los elementos que ahora conforman este tipo penal y ajustarlo a lo que es la realidad. Desde mi partido ya se han hecho esas propuestas y por lo tanto esperemos que después de las elecciones seamos capaces de sacarlo adelante. Pues ojalá, porque claro, ya estamos viendo, hablaba yo de las reacciones de los propios independentistas, en los que yo voy a incluir como radical independentista al presidente de la Comunidad Autónoma Catalana, a Joaquín Torra, al que yo incluyo en ese grupo, y que además es que nos ha dicho que por supuesto que lo van a volver a hacer, que les da igual todo, porque claro, como aquí al final no pasa nada. O sea, que este señor haya estado cortando carreteras, acompañando a los independentistas, diciendo que son gente de paz, cuando todos hemos visto la violencia brutal con la que han actuado, pues hombre, yo creo que esta persona no se merece ningún respeto. Ninguno, ¿eh? Por mi parte, ninguno. Mira, creo que fue Voltaire quien dijo en su tratado sobre la tolerancia que la tolerancia era una virtud muy importante que significaba respetar a todo el mundo, pero que la tolerancia tiene un límite. Para que la tolerancia tenga efectividad hay que poner ciertas condiciones. Y se puede tolerar o se puede respetar todo menos una cosa, la intolerancia. Porque si uno es tolerante con la tolerancia dejará de existir, y perdón por el juego de palabras, ¿no? Entonces, con el nacionalismo y el independentismo pasa exactamente lo mismo. Es una forma política absolutamente totalitaria, dictatorial, que ejerce la coacción y la violencia sobre las personas. Y aquí no hay diferencias de grados. Al final, esto es un poco como se decía antiguamente en el País Vasco, de que unos mueven el árbol y otros recogen las nueces, ¿no? Pues aquí da lo mismo. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Torra, pues es simplemente un partícipe más de un escenario que él mismo está promoviendo, y por lo tanto él pretende ser beneficiario de un escenario de violencia, de incidentes gravísimos, de disturbios inasumibles que él mismo promueve, porque él pretende beneficiarse de eso, ¿no? Y por lo tanto creo que el Estado tiene que ser absolutamente contundente con los medios que tiene a su alcance para que vuelva a la normalidad y se cumpla el Estado de Derecho en un territorio español. ¿Contundente cuándo? Si este señor se está saltando todas las leyes habida y por haber, pero ¿cuándo se va a ser contundente? Está claro que el presidente del gobierno no va a hacer absolutamente nada, vamos, yo lo tengo clarísimo. No sabe si ganará o no, esperemos que no, por el bien de España, y necesita el apoyo, va a necesitar el apoyo de los nacionalistas, porque ahora hablaremos de las encuestas, y las encuestas dicen que hay un empate técnico entre, digamos, la parte que conforman la izquierda constitucional, entre comillas, porque lo de Podemos muy constitucional yo no lo veo, pero bueno, entre ellos, y la parte de la derecha, el empate sería técnico, con lo cual necesita a los independentistas. Mira, yo creo que el primer paso para la contundencia, y lo tiene que hacer el presidente del gobierno, esté en funciones o no lo esté, es apoyar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Tiene que apoyar a la policía, a la Guardia Civil, incluso a los Mossos de Escuadra si es necesario, porque está dentro de su obligación. Y lo que no puede ser es que con los graves disturbios que ha habido en Barcelona hubiese una especie de orden de contención, de prudencia, de no dotar adecuadamente de medios a nuestros policías para hacer frente a esa barbarie, ¿no? Porque no se trataba de un simple desorden público. Es decir, aquí, como dice el ministro, ¿no? Claro, es que aquí se ha tratado de hacer mucho daño a los policías, es que han buscado muertos, es que han disparado pirotecnia a un helicóptero que podía haber generado una tragedia importantísima, y por lo tanto hemos pasado la línea del simple desorden público a serios desórdenes. Incluso ya se puede llegar a hablar incluso de terrorismo urbano.
porque están muy organizados y por lo tanto lo primero que tiene que hacer el presidente del gobierno es apoyar a los cuerpos y fuerzas de seguridad y darles todos los instrumentos que nuestro Estado de Derecho les permite y que hagan uso de ellos. Y por lo tanto eso es fundamental. Y yo por eso quiero, una vez más, que ya lo hemos hecho en alguna ocasión, reiterar nuestro más firme apoyo y reconocimiento a quienes defienden nuestra libertad y nuestra seguridad, que son los policías, guardias civiles. Ya, pero es que, aunque tengan los medios, pero si no les dejan utilizarlos, Claro. si es que se lo han prohibido expresamente, o sea, están allí recibiendo una persecución, es lamentable, ha habido imágenes que eran terribles, el ver cómo asediaban a los cuerpos de seguridad del Estado y no podían hacer nada. Pero esto ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Bueno, pues en un escenario en el que el presidente del gobierno quiero creer que quiere contemporizar por intereses electorales posteriores, un poco como tú decías, ¿no? Pensando que probablemente el escenario posterior no le va a permitir tener un gobierno suficientemente estable, va a necesitar apoyos de ciertos sectores y por lo tanto pues no quiere enfadar a nadie, ¿no? Tal vez piense que es que no es necesario establecer un mayor porcentaje o un índice de intervención policial, pero se equivoca, porque al final, volviendo a Voltaire, con los intolerantes solamente hay que ejercer la fuerza. Es decir, uno no puede tolerar la intolerancia y hay que aplicar la ley con toda su contundencia. Y para eso está, para eso nos damos leyes para permitir un marco de convivencia adecuado. Y en una democracia es legítimo que cualquiera piense lo que quiera pensar, pero uno tiene que cumplir las reglas de juego. La democracia no es votar, no es solo votar. No es solo votar. No es solo votar. Es más, tanto o más importante que votar es tener unas leyes legítimamente aprobadas, como son las que tenemos en España, es cumplir la Constitución, es cumplir el marco jurídico y respetar a los demás. Porque sin esos principios, la democracia se queda simplemente en un mecanismo artificial, absurdo, en el cual uno va a depositar una papeleta cada X años. Pero hay dictaduras en las que también se ha votado. ¿Hombre? Y por lo tanto no hay que confundir depositar una papeleta con democracia ni con libertad, que es lo más importante. Por supuesto, yo siempre digo que después de la vida el bien más preciado que tenemos es la libertad. Sin duda. Y en Cataluña está coartada esta libertad para muchos ciudadanos, ¿eh? Sí, sin duda. Hombre, es la consecuencia de una espiral de 40 años permitiendo lo que no se veía. Al margen de una estrategia muy bien planificada a lo largo de muchos años, yo creo que también ha ocurrido una cosa, y es que por aquello de conseguir más votos, los partidos de Cataluña, especialmente aquellos más vinculados con el nacionalismo, e incluso el PSC a veces, aunque supuestamente esté en el campo del constitucionalismo, han entrado en una especie de espiral para ver quién era más catalanista al principio, después cuando todos están empatados el siguiente paso es quién es más nacionalista y después terminan siendo independentistas radicales, ¿no? Y eso, claro, lleva a consecuencias indeseables, la intolerancia, la coacción, la violencia. Y por lo tanto, eso es lo que tenemos que rechazar. Y los ciudadanos de Cataluña tienen que saber, todos aquellos que no son nacionalistas, en primer lugar, que tienen todo nuestro apoyo, pero en segundo lugar, que tienen que resistir y que tienen que intentar darle la vuelta y no dejarse coaccionar, porque lo que está en juego es su libertad en primer lugar, ¿no? Y que esperemos que en un momento determinado podamos ver algo como el espíritu de Ermua, en Cataluña, y que los ciudadanos, la inmensa mayoría de los ciudadanos en Cataluña, que no son independentistas, puedan sentir el apoyo suficiente para poder reaccionar. El espíritu de Ermua, si se hubiera continuado, sería fantástico, pero no es así. O sea, no pueden ser actuaciones de un momento por una situación muy concreta. Esto tiene que tener una continuidad. Y los catalanes y los vascos, porque, ojo, no nos olvidemos que los vascos ahí también hay problemas, pero a los catalanes, que son los que más problemas nos están generando a todos los españoles, pero los catalanes que no son independentistas, que se sienten tan españoles como nosotros y que quieren vivir allí y vivir en paz y con tranquilidad, no se pueden sentir solos, no se pueden sentir abandonados. Y yo creo que se sienten un poco, y esto tiene que cambiar.
Sin Supongo que el primer cambio tiene que venir en las urnas en las próximas elecciones, donde desgraciadamente aquí tengo la información que he recopilado para hoy, y es que en todos los sondeos el independentismo resiste y resiste bien. O sea, van a seguir sacando como mínimo los mismos diputados que tienen. Encima con esta dichosa ley que ellos con el 5% de su circunscripción tienen más diputados. O sea, es que es un horror. Bueno, yo creo que en el escenario actual es muy probable que se repitan los resultados en Cataluña, desgraciadamente. Por lo menos respecto a la existencia de bloques. Es decir, porque la desgracia de lo que está ocurriendo en Cataluña es que han conseguido fragmentar al 50% a la sociedad catalana. Y eso es lo peor que puede suceder, ¿no? Y eso hace olvidar cuál es el origen de las cosas. Es decir, ¿por qué tenemos una democracia? ¿Por qué tenemos una Constitución? ¿Qué votamos cada español a la Constitución? Sobre todo los catalanes, claro, que la votaron mayoritariamente. Claro, el 90%. ¿Qué sacrificios tuvieron que hacer nuestros padres y nuestros abuelos para llegar a tener el Estado democrático y de derecho del que disfrutamos en estos momentos, ¿no? Suele ocurrir con mucha frecuencia que según se va alejando en el tiempo, el momento en el que se crearon ciertas instituciones, nos olvidamos del precio que hubo que pagar para tenerlas. Y eso está ocurriendo. Y por lo tanto tenemos que hacer una campaña permanente para que esto no se olvide del origen y la esencia de las cosas. Y tenemos que enseñar, ser didácticos y volver a recordar con historia real cuál ha sido el precio de las cosas, por qué hay una democracia, qué diferencia hay entre, en la vida real, efectos prácticos entre vivir en una democracia y un Estado de Derecho como es el español, o vivir en un Estado totalitario, por muy independiente o nacionalista que seas, dirigido por los tuyos, ¿no? Evidentemente, lo más absurdo del mundo, por ejemplo. Claro, lo más absurdo es ser nacionalista y querer vivir bajo un yugo, ¿no? Es decir, yo prefiero vivir en un país de libertad, aunque a lo mejor no me sienta tan nacionalista respecto al territorio en el que vivo, ¿no? Y por lo tanto lo importante es la calidad, la libertad y la economía de las personas. Además, luego todos estos independentistas tienen su escaño en el Parlamento español, en las Cortes, y te sorprende el ver cómo se pavonean de sus logros allí, logros que por supuesto no tienen, pero que sí ellos venden. O sea que si eres tan independentista, si tú quieres solamente tu zona y quieres ser exclusivo, no te vengas al Parlamento español. Pero mira, ¿A qué vienen aquí? Yo estoy de acuerdo, pero la grandeza que tiene nuestra democracia es que les permite demostrar su incoherencia incluso en ese pues no sé aspecto, si estoy ¿no? yo de acuerdo con esta grandeza, ¿eh? Pero el poder expresar ideas libremente tiene que estar permitido. Y si uno es incoherente, tiene derecho a serlo, siempre y cuando los demás podamos también valorarlo y juzgarlo, claro. Evidentemente. Lo que no puede ser es intentar imponer tu manera de ver las cosas, y mucho menos a través de la violencia, la coacción, etcétera, ¿no? Pero, por otro lado, oye, tienen todo el derecho del mundo a venir a Madrid cuando consideren oportuno y a pensar lo que consideren oportuno. Faltaría más. Evidentemente, en eso consiste precisamente la democracia, la tolerancia y la libertad. Bueno, lo que pasa es que hay veces que la libertad y la tolerancia y todas estas cuestiones, pues las utilizamos de una forma torticera, claro, y las utilizamos contra, no a favor de. Pues si todo esto fuera a favor de la democracia, del estado de bienestar, de todo lo que tú quieras, me parece muy bien, pero es que es contra España, contra la nación española y este país, que mal que les pese, el país es España. Pero claro, mal vamos cuando se les permite hablar del país catalán y no pasa nada, cuando ultrajan la bandera y no pasa nada, cuando no se respeta al jefe del Estado y no pasa nada. Esto tiene que cambiar, y yo tengo la esperanza de que si en las próximas elecciones, y con esto nos vamos a ir ya al tema de las elecciones que tenemos el día de noviembre, la esperanza de que las cosas cambien a partir del día de noviembre, que dejemos ya de pensar exclusivamente en nosotros y nuestros partidos para pensar en el bien general en España y en los españoles, de una vez por todas. Mabel, yo coincido contigo al 100%, y además, mira, si el próximo 10 de noviembre hay elecciones, solamente es responsabilidad de una persona, de Pedro Sánchez, que fue incapaz o ni siquiera tuvo la voluntad de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas
para generar una legislatura estable, que es algo que necesita España teniendo en cuenta las circunstancias económicas que se están acercando. Pero no quiso, ¿por qué? Porque pensó exclusivamente en su propio interés. Pensó que una repetición de elecciones en el escenario actual a él le haría mejorar muchísimo más los resultados y que por lo tanto no merecía la pena establecer esa estabilidad, que ya vendría después en su caso con muchos más escaños para Pedro Sánchez. Eso es un gran error, es una gran irresponsabilidad y ha demostrado, en primer lugar, que solo piensa en él y que es incapaz de acordar con los demás. Bueno, frente a eso, nosotros desde el Partido Popular, desde el momento inicial en el que ya se veía que iba a haber elecciones, ¿qué es lo que hicimos? Proponer un gran acuerdo a todas aquellas fuerzas políticas del centro-derecha que queremos un gobierno alternativo en España, que queremos recuperar la libertad, la fortaleza de las instituciones democráticas españolas, que queremos ayudar a la nación española, que queremos hacer frente de verdad al desafío independentista y que queremos, porque lo hemos hecho también en el pasado, recuperar y mejorar la economía española en un escenario muy difícil en el que se avecina, ¿no? Bueno, desgraciadamente, a nuestra propuesta la propuesta de España Suma, recibimos una negativa por aquellos partidos que podían conformar esa unión, ¿no? Y creo que es triste porque se ha demostrado que la fragmentación del voto, esto de que existan 6, 7, 8 partidos, no es bueno, no genera claro estabilidad. Que no es bueno. No es bueno, no genera estabilidad en un país. Y por lo tanto creo que ha sido un gran error, ¿no? Pero bueno, yo espero que los ciudadanos el próximo 10 de noviembre, frente a una negativa formal de unificar el voto en España Suma, lo hagan a través de otro voto al Partido Popular. Mire, cuando yo oí a su presidente, al presidente del Partido Popular, a Pablo Casado, proponer lo de España Suma, me pareció fantástico en cuanto a idea, pero yo sabía que era irrealizable. Pero ¿de dónde Albert Rivera va a aceptar no ser el número 1 de esa candidatura? Aunque tenga muchísimos menos escaños, porque lo normal es que esto sea proporcional. Si yo tengo 3 y tú tienes 1, pues yo encabezo y tú serás el segundo. No, es que, el señor Rivera, para mí, tiene un único fin, que es ser él, llegar donde pueda, si es que puede llegar alguna vez a algún sitio, porque es el eterno candidato. Como le pasa a Santiago Abascal, que yo desde que lo conozco y hace muchísimos años es candidato a todo. Esta vez ha conseguido un escaño, pero seguirá siendo candidato a todo. Pero yo decía, me parecía que era la solución para España y los españoles, pero imposible. Imposible porque Albert Rivera nunca lo va a aceptar. O sea, él sigue hablando. Yo entiendo que ahora estamos en esta época preelectoral, que vivimos en época electoral toda la vida, y él nos dice lo de que él llamará a Pablo Casado al minuto siguiente, dando por hecho que va a ganar, como es lógico, para eso se presenta. Pero la realidad luego es muy tozuda, y ahí está. Y es que él nunca, para él es un problema de un complejo que debe tener, sabe Dios de qué, y él tiene que encabezar cualquier proyecto. Claro, pues eso bueno, tampoco es, ¿eh? Yo, si me permites, yo no voy a entrar a valorar a los rivales políticos a título personal. Yo creo que la decisión, no son rivales. La decisión que han adoptado desde el punto de vista estratégico, yo creo que es errónea. Y yo creo que lo que nosotros nos tenemos que centrar es en nuestro proyecto. Nosotros hemos ofrecido lo que hemos ofrecido, creíamos que era bueno para España, no ha salido adelante y por lo tanto lo que tienen que hacer los ciudadanos el 10 de noviembre es tomar nota, reflexionar y ver quiénes de verdad quieren una unificación del centro-derecha para tener un proyecto alternativo a lo que tenemos en estos momentos, que es muy malo para España, es muy malo para los españoles, es malo para la unificación del país, es muy malo para el mantenimiento de la seguridad y de la libertad y sobre todo es muy malo para la economía. Y pensemos que desgraciadamente estamos en un escenario en el que ya hay unos datos muy preocupantes de desaceleración en todos los ámbitos y que eso afecta al final a nuestros bolsillos, a nuestra vida cotidiana, a nuestro empleo, al futuro de nuestros hijos, al nivel adquisitivo de nuestras pensiones y por lo tanto eso es lo importante. Es decir, desgraciadamente ahora estamos centrados en otros temas, pero es que esto es verdaderamente importante porque esto nos afecta al día a día. A todos y a todos. Y parece que los demás se olvidan y sin embargo yo creo que es muy importante nuestra apuesta por fortalecer la economía española, bajarle los impuestos a los contribuyentes para que tengan más dinero disponible, para que puedan ahorrar e invertir, para que puedan gastarlo lo que consideren oportuno, para que nuestra economía sea más productiva.
para que haya más ahorro y más inversión y por lo tanto que haya mayor crecimiento económico, que se creen más puestos de trabajo, para soportar una situación muy difícil como la que estamos pasando, sobre todo en un momento en el que ya las políticas monetarias, la que hace el Banco Central Europeo, ya no va a tener resultados en un escenario en el que estamos con tipos de interés cero, con lo cual estimular por esa vía, incluso negativos, que es una contradicción económica brutal, ¿no? Cuando dicen el crecimiento negativo, digo, ¿cómo puedes crecer para abajo? No lo entiendo, pero bueno, así es. De todas formas, si a todo eso le unimos la unidad de España, que me parece que España no se puede desmembrar, para mí sería fantástico. Y estoy muy de acuerdo, no se puede fraccionar el voto. Lo vimos en las elecciones de abril, con el voto del Senado. Esa tontería que empezaron a decir uno más uno, eso es fraccionar el voto y es perder todos los españoles, que en definitiva somos los que hemos perdido. De hecho, el Partido Socialista tiene mayoría absoluta en el Senado por no ser consciente de cómo funciona nuestro sistema electoral. Pero la consecuencia de eso es que otra vez vamos a elecciones. Claro. La consecuencia de esa de fraccionar el voto y de que no hayamos tenido un gobierno estable es culpa de Pedro Sánchez, y ahora a repetir elecciones, con el coste que este tiene, a todos los niveles, no solo económico, que ya es importante, a todos los niveles, de falta de estabilidad, la proyección al exterior, todo eso nos está perjudicando mucho. Sin duda. Así que esperemos que el voto no se fraccione, bueno, y que no haya abstención. Yo espero que los ciudadanos sean conscientes de la situación en estos momentos, y nosotros confiamos en que vamos a darle un vuelco a la situación de nuestro país. Pues esperemos que así sea. Ya muy breve, nos queda 30 segundos. Las encuestas, parece ser que hay un crecimiento importante del Partido Popular. Sí. En detrimento de precisamente... Y nosotros pensamos que es muy probable que sea incluso mejor de lo que dicen las encuestas. Bueno, hay antecedentes en los que se han dado resultados inesperados, que han dado un vuelco a lo que decían las encuestas, y estamos en un escenario en el que se podría producir también, y por lo tanto tenemos mucha confianza. Nosotros estamos convencidos de que Pablo Casado es el mejor candidato y que sin duda va a ser presidente del gobierno. Pues nada, yo les deseo toda la suerte del mundo y que se cumplan sus pronósticos. Ojalá. ¿Qué le voy a decir a un miembro del Partido Popular? Más que ojalá y así sea, ¿no? Que ganen las elecciones y que tengamos estabilidad en España, porque de verdad que lo necesitamos. Hemos llegado al final del programa, puedo despedirme, darle las gracias al portavoz adjunto segundo del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrines. Muchísimas gracias por haber estado aquí y explicarnos un poquito más cómo está esta situación. Ha sido un placer. Espero que después de las elecciones hagamos balance. Lo haremos. Lo haremos. Muchas gracias de nuevo. De ustedes ya me despido, como siempre, hasta el próximo punto de encuentro, recordándoles también, como siempre, que tienen que estar ahí, que si ustedes no están, pues esto es que no tiene ningún sentido. Muchas gracias por acompañarnos y, como siempre, un saludo.